La casa de piedras. Está blanca o gris, según el color del cielo, en lo alto de una cuchilla sin árboles. La rodean cardos y espartillos. No es casa sino tapera, lo que permanece en pie de una pequeña casa de piedras después de casi 2 siglos, tal vez, de abandono. Pero es mucho lo que se mantiene todavía sin caer, porque los hombres que encimaron las grandes piedras lo hicieron como para siempre. Vivían aquellos hombres, es fácil adivinarlo, en un tiempo que no estaba hecho de tiempos, sino de recurrentes pedazos de eternidad. En la base de la cuchilla se demora con mansedumbre un arroyo chico, el arroyo de la casa de piedras, que tal rezan los mapas. Este arroyito cabizbajo es asimismo taimado y suele crecer de golpe, y un jinete que vacila y se arredra mira a su alrededor y ve, esperándolo, ofreciéndose, la casa de piedras. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Estamos hoy lunes arrancando esta máquina de pensar entre todos, tratamos de inventar estos mecanismos para que nos lleven a, por lo menos, a hablar de literatura, a desentrañar lo que ocurre en los libros que no muerden. Estábamos escuchando ahora a Mario Arregui leyendo un fragmento de su cuento La Casa de Piedras. Quiero decir que en control de emisiones de La Máquina del día de hoy, controlando la máquina, está Sergio Tricánico y tenemos ahí al Flaco Germán en la producción. Mario Arregui, a lo largo de 40 años, Mario Arregui, nacido en 1917, 1985, falleció. Mario Arregui, escribió medio centenar de cuentos a los que deben sumarse los breves y rigurosos prólogos de sus libros, algunas reflexiones sobre literatura y algunos reportajes que agregaron opiniones a sus incursiones ensayísticas. Hubo también un relato de un viaje y un pequeño libro en homenaje a su amigo, el poeta Liber Falco. También hubo una conferencia sobre Paco Spínola, a los 10 años de su muerte, de la muerte de Paco Spínola, que prometía un libro que no escribió, y hubo un puñado de cartas que intercambió con su traductor al portugués, el escritor riograndense Sergio Faraco. Lo suficientemente interesantes como para que Martín Arregui, su hijo, las publicara luego de la muerte de su padre. Pero eso es casi todo, o sea, estamos hablando de 40 años, no dejó prácticamente inéditos, sino versiones y variantes a algunos de sus cuentos, cartas que escribió durante su prisión en 1977 y poco más. La literatura, la escritura, pero sobre todo las lecturas y las relecturas fueron su pasión, su amante indiscreta. Este hombre que solamente escribió cuentos, jamás escribió nada más que cuentos en el sentido de prosa narrativa, decía en una carta: nací en 1917 en Trinidad, nieto por padre de inmigrantes vascos de una aldea pirenaica del lado francés y por madre nieto de inmigrantes lombardos. Me crié en Trinidad y en el campo. Fui a Montevideo a estudiar, dice Mario Arregui. Eran los años de la dictadura de Gabriel Terra y en el 36 estalló la guerra civil. De a poco, dice Arregui, abandoné los estudios solicitados por la política y la literatura. En el 37 o 38, en el movimiento de ayuda a la República Española, me hice comunista. Sigue un poco relatando su vida muy brevemente, un hombre escueto, un hombre breve, pero de una profundidad en la prosa sorprendente. Y para hablar de estos libros que acaban de salir recientemente, acaban de ser editados en el 2010, estoy hablando de los 2 libros sobre Mario Arregui, Liber Falco y otros ensayos, y La Escoba de la Bruja y Ramos Generales, 2 libros que salieron en Irrusiones. Aparte, además se le suma la colección de clásicos uruguayos, el volumen 182, Un cuento con un pozo y otros escritos, con prólogo de Oscar Brando, que es lo que estaba leyendo al comienzo. Bueno, hacen logran hacer un buen pretexto para que hablemos, le dediquemos una semana a este escritor uruguayo del 45. Carlos Maggi, bienvenido a La Máquina de Pensar. Bueno, ¿cómo te va, Pablo? Carlos Maggi ya lo conocen, no lo tengo que presentar, pero simplemente quiero un poco recordar las últimas publicaciones de Carlos Maggi, que tiene un largo listado de
libros editados y que de alguna forma también revelan estas últimas publicaciones por donde ha ido Don Maggi, el interés de Don Carlos Maggi en los últimos tiempos. Artigas revelado en el 2009, redactado con Leonardo Borges, que estuvo aquí, el joven escritor, el joven historiador Leonardo Borges. La nueva historia de Artigas en el 2005 en 8 tomos. En fin, el fin de la discusión, la guerra de Baltar, todo esto habla de alguna forma, Artigas y el lejano norte, todo esto habla de algo que se supone se va a hablar en este año del Bicentenario, ¿no? Sí, pienso que sí, que vamos a revisar de una manera u otra. Un Bicentenario es nada, es una convención, una oportunidad creada por un almanaque, pero esa oportunidad hay que aprovecharla para conversar de una cosa que nos interesa, que es saber de dónde venimos y qué es lo que se ha hecho en este país, ¿no? Siempre es lindo, además la historia uruguaya es muy linda, así que la gente se refresca con ella y se mejora, y eso le da al Uruguay una gravedad, una especie de navegación como de transatlántico, aunque seamos un barquito chico, ¿no? No, aparte siempre parece claro que no se puede proyectar hacia dónde va uno si no se tiene alguna idea de dónde viene, ¿no? Es claro, como el impulso, el salto, ¿no? Sí, y hay ciertas modalidades, y hay ciertos principios, ciertas preferencias, diría yo, para no emplear palabras trascendentes, ciertas preferencias, ciertas debilidades de los uruguayos frente a ciertos valores que no se desmienten nunca. Yo estoy cuando son como una constante, dice usted, entonces. Sí, cuando me quiero sentir orgulloso, pienso en los referéndum en los cuales no intervino la publicidad, porque los referéndums están por lo general precedidos de una gran publicidad, y algunos de ellos la gente queda sola, no tienen guía, no tienen publicidad, no tiene ninguna cosa que lo vaya llevando a votar de una u otra manera. Y en esos referéndums yo diría que es cuando los uruguayos votan mejor. Uno es el nonazo famoso, ¿no? Sí, sin duda. Que proponían los militares. Se les dijo que no en un momento en el cual la publicidad a favor del no era muy difícil de hacer y peligrosa además, y hubo muy poca cosa, pero la gente sacó de adentro una reacción que tenía, y esa reacción que es un sentimiento, una sensibilidad que viene de lo que pasó antes en este país, que siempre se defendió la libertad por sobre todas las cosas, ¿no? Y mucho, y en cuántas oportunidades, y qué oportunidades dramáticas. De algunas cosas, de alguna forma nos define. Pero bueno, una pregunta, Carlos, ¿y estás preparando alguna reedición para este año o no? Estoy trabajando como un loco de hace 3 meses en un campo que nunca había incursionado, que me tiene muy apasionado. Me propuse hacer una historia de la cultura y la economía al mismo tiempo. Uruguaya. En Uruguaya, porque me di cuenta que se alternan en la iniciativa. Cuando la cultura tiene un desarrollo, la economía es conmovida. Cuando la economía tiene un momento de bonanza poderosa, la cultura se cambia, se agita, algo le pasa. Así que la cultura y la economía, a lo mejor es en el mundo, pero yo lo que he estudiado es acá en Uruguay, son 4 o 5 meses que leo todo el día. Y compruebo que efectivamente es así, dice, hay mutaciones de la economía y hay ayornamientos en la mente, en la cultura de la gente, ¿no? Bueno, en el último, esto está por fuera de la charla, queremos hablar de Mario Regui, pero estamos divagando. No es divagando, pero te digo que en el último libro del año pasado de Humberto Eco, en charlas con Jean-Claude Carrier, el guionista francés, el guionista de Buñuel, que el libro se llama Nadie nunca acabará con los libros. Humberto Eco maneja precisamente una teoría, pero él dice que es una teoría, digamos, de sobremesa, la van manejando en torno a que él dice que cuando hay mucho Estado, cuando el Estado es muy fuerte, cae la poesía, y viceversa, cuando hay grandes crisis estatales, y bueno, para eso se maneja con la historia del Renacimiento, con la historia hasta de la posguerra italiana, en fin, pero son una parte de una charla que te la recomiendo, es un libro interesante, sí. Entre Humberto Eco y Jean-Claude Carrier. No lo leí, pero tengo referencias
de ese diálogo, de ese libro. Como siempre, Humberto Eco es un tipo muy inteligente y muy penetrante, ¿no? Hace buenas preguntas, por lo menos, genera preguntas. No cabe duda cuando yo te digo que hay una especie de reacción de ida y vuelta entre la mutación económica y el ayornamiento cultural. Un poco es eso, ¿no? Es decir, la cultura reacciona por lo que está pasando con la economía, y muchas veces lo que pasa en la cultura trae cambios en la economía. Es muy interesante. Bueno, nada, me gusta hablar de mi amigo Arregui porque lo he querido como a nadie. Vos sos el que haces el prólogo en Falco, según Mario Arregui, Liber Falco y otros ensayos que salieron en Erupciones, y que es un libro, es un librito, decís, de Liber Falco, extraordinario, ¿no? Yo lo he leído por lo menos en dos veces a lo largo, en distintos tiempos, y siempre me sorprende que un libro haya sido escrito así en Uruguay, ¿no? Sí, es un libro hermosísimo. Además, Mario Arregui era un tipo muy inteligente, muy penetrante y sobre todo llevado por una conciencia moral extraordinaria, ¿no? Tenía una moral para su oficio de escritor, como la que tenía para la vida, envidiable realmente. Era un vasco macizo, de oro puro. Era fantástico, Mario, ¿no? Vos planteás en un momento, haces una especie de matiz a este libro Liber Falco, y planteás que, bueno, que si bien es una especie de testimonio, es un testimonio sobre la vida de Liber Falco, ¿no? Que no llega a ser una biografía, aunque la verdad que tiene todos los parámetros de una biografía, por lo menos para saber por dónde anduvo caminando Liber Falco. Y lo que planteás es que Mario Arregui de alguna forma también estaba haciendo literatura con esto. Claro, es decir, en el medio de una cosa que es riquísima por lo documental que tiene, está diciendo cómo era su amigo, al cual quería, que se murió, y cómo era él y lo que sintió cuando al otro le pasaba eso, ¿no? En la juventud se siente mucho más la muerte de un compañero y de un amigo, ¿no? A lo largo de los muchos años eso parecería que se naturaliza un poco más. El impacto de la muerte de Falco para nosotros fue muy grande, ¿no? Pero es maravilloso porque él hace el libro como una cosa documental y de repente, ese fue el prólogo que yo hice, escribe una ficción absoluta. Todo lo que cuenta es inventado del principio hasta el final y es un hecho tan emocionante y tan enternecedor, ¿no? Yo lo vuelvo a leer y siempre tengo una reacción de cariño por Mario y también por Falco. Me provoca una proximidad a ellos dos muy grande, ¿no? Y está inventado de principio hasta el final. Es una especie de uno de los dos cuentos de borrachos que hay en este libro sobre Liber Falco, que después incluso en una adenda que hubo al final, en una reedición, Mario Arregui, pedido por Ruffinelli, le pide que ponga por lo menos otro cuento más de borracho, otra anécdota más de borracho, que cuando decimos de borracho quiere decir de boliche, donde ahí en esa escena se condensa, digamos, la forma de ser de Liber Falco y la forma de seguir la corriente a la gente, ¿no? Sí, ahí ese tenía otra vuelta de tuerca más, porque además de ser eso, y además de plantear una cosa tierna como es la anécdota, ¿no? De que un borracho diga yo soy de San José, y el otro borracho diga yo también soy de San José, y el tercero que está diga yo también soy de San José, y pues un cuarto interviene y io sono de San José, ¿no? Un italiano que estaba también se contagió de la fraternidad, pero eso además es un finísimo homenaje a Paco Spínola por el cuento qué precioso, qué lástima, que son dos borrachos que no saben más que darse, se dan el nombre y uno llama al otro con su propio nombre y el otro le contesta como si él fuera se llamara él como el que habló primero. No saben más que darse, él es el que le da la yegua a Paco y usted va, la agarra y hace lo que quiere, y si usted va y la yegua no está, se la lleva lo mismo, ¿no? Ese cuento de Paco, que es un cuento de borrachos, también está aludido en
invención de Mario. Que de alguna forma, por lo que yo la releí, digamos, obviamente releí el libro nuevo a la luz de tu prólogo, ya uno lo mira distinto y no deja de ser una especie de usar el arte del cuento para condensar en una escena, repito, donde están todos los amigos, está ¿cómo es? Está Maneco, estás vos, están La Riera, está un montón de amigos de Liber Falco, donde se genera una solidaridad en torno al mostrador que todos terminan diciendo yo soy de San José, yo también. Claro, es muy lindo porque él consigue transmitir un sentimiento con una metáfora, con una cosa en cuya trazado está el sentimiento y no la verdad de los hechos. Uh-huh. Él hace una cosa muy difícil de escribir y lo hizo magníficamente bien, ¿no? Uh-huh. Tiene otros hallazgos este libro en el que, y te voy a preguntar ahora mismo, en el que Mario Arregui va escribiendo, uno va leyendo lo que él escribe y a veces tiene la virtud de que uno se frena la narración y ve al hombre Mario Arregui escribiendo. Claro. En un momento él está escribiendo sobre Luisito Cuesta, que era un amigo de Liber Falco que nadie conocía, y él lo va escribiendo, bueno, va hablando cómo era Luisito Cuesta, que era serio, era silencioso, y que él de última, unas páginas antes, dijo que Liber Falco pedía una y otra vez, escribí sobre mi amigo. Entonces está describiendo sobre Luisito Cuesta y de repente en un momento dice, si yo pudiera creer que Falco me está leyendo por encima del hombro. Es precioso, eso sí. Porque uno se frena y empieza a mirar y empieza a ver a la persona que está escribiendo y que está escribiendo sobre Liber Falco que se murió y en realidad estaba hablando de otro amigo que conocí hace mucho tiempo. Carlos Maggi, después de la pausa te pido que para continuar hablando de Mario Arregui, hablando de los cuentos y de los ensayos que también este hombre Mario Arregui supo escribir. Bueno, con gusto. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Un tranvía llamado Deseo, por el Ballet Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Ballet Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de Larreta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería del Auditorio de Larreta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20:30. El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura convoca a instituciones, creadores y artistas a una nueva edición del programa Iberescena. Coproducciones, programación de redes, festivales y espacios escénicos, creación dramatúrgica y coreográfica en residencia, organización de talleres, encuentros y seminarios de gestión y producción. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 15 de julio. Por más información, www.iberescena.org o al teléfono 2900 2263. El Tungelé 2011. Nuevos segmentos, nuevas notas, pero no nos olvidamos lo que nos dejó el 2010. Poquito a poco se vuelve loco. Te invitamos todas las tardes de este verano a compartir los mejores momentos del año que se fue y lo que se viene en este 2011. Que no lo baile el Tungelé Coco. Como siempre, los esperamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en Radio Uruguay. Conduce Nelson Caula. Produce Carolina Vaz. El Tungelé Estival. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia.
Hablo de Picato y Falco porque están muertos, precisamente por eso. Algo en mí me dice que de los muertos debemos hablar quienes les somos de alguna manera directa y personal unos ratos más de vida. Esto escribe Mario Arregui sobre Liber Falco, en su ensayo sobre Liber Falco, y en otro momento cita el propio Arregui a Rodríguez Monegal, hablando de Falco, y Rodríguez Monegal dice: los muertos de la amistad de Liber Falco no mueren, siguen viviendo en ese monólogo que les dedica el poeta. Acá, Carlos, estamos hablando con Carlos Maggi sobre Mario Arregui. Carlos, hay una característica que se reitera, o por lo menos yo creo que veo que se reitera mucho en Arregui, no solamente en esta parte ensayística o de testimonio, sino también en los cuentos, que es la reflexión sobre la muerte y sobre los muertos, la idea de que hay que traer los muertos a la conversación para que de alguna forma se sigan viviendo un poco más, y como que ese es el principal legado que le propone Falco una y otra vez a Arregui. Llega a decir en un momento... Mario tiene un cuento que se llama Los Amigos Muertos. Los Amigos Muertos, claro. No lo leí ese. Sí. Era una cosa obsesiva para él. Siempre hablaba de eso y siempre le importaba eso, y tenía esa sensación un poco pirandeliana. La verdad que Pirandello tiene una obra que se llama La vida que te di, La vida que te di, y es eso, ¿no? Es la madre que no quiere que el hijo se muera y que para que eso lo recuerde y lo tiene presente. Y Mario tenía una cosa de ese tipo. Era un tipo tan, te diría, sometido a sus cánones morales, ¿no? Tú sabes que la escritura de un cuento muchas veces fija el estilo del escritor, ¿no? Es decir, eso personalísimo que tiene un escritor. Si el escritor no es diferente a todos los demás, es un escritor del montón, la frase lo dice. Y Mario era un tipo muy particular porque es uno de los narradores más pulcros que yo vi nunca. Pulcro quiere decir limpio, ¿no? La pulcritud. ¿En qué consistía? Consistía que el cuento, cuando estaba terminado, él volvía al principio y empezaba a sacar, a poner, a cambiar, días y días, meses después, un año después, volvía a agarrar el cuento y limpiaba de nuevo, arreglaba de nuevo, ajustaba otra vez. Es decir, los cuentos esos están muy, muy, muy trabajados siempre. Y no se notan tanto. Cuando está bien hecho no se nota ese nada. Enorme trabajo, que es lo que decía Borges, que la perfección no aplasta al lector, o que el trabajo dedicado a eso no se tiene que notar. Si claro. Se nota es una chambonada. Pero la cosa, Mario tenía una dificultad que tenemos todos, y él la tenía grande. Tú tenés un cuento, lo concebiste, lo pensaste, lo tenés, y ahora lo voy a escribir. Y cuando te pones a escribirlo, la cabeza es mañosa, te larga primero en los lugares comunes, las cosas fáciles. Y si vos estás en el asunto de verdad, rechazás eso y sacás. Esto no, y esto no, y esto no. Y cuando le pedís y lo obligás, la cabeza larga la última leche, ¿no? Eso pasa siempre. En el caso de Mario, él peleaba para hacer el cuento que quería. Y después que lo había agarrado y lo tenía como si fuera un animal cazado, entonces le empezaba a sacar las plumas una por una, ¿no? Y trabajaba mucho sobre él. Y eso no se nota porque su estilo es excelente, ¿no? Los cuentos de Mario es un clásico, no tengo la menor duda, ¿no? Sorprende un poco, digo, que la llegada que tenía dentro de ese grupo de escritores, digamos, del 45, alguien como Mario Arregui, que había publicado tan poco, ¿no? Como que ¿Por qué? Por esto que te digo, porque eran muy poquitos cuentos. Porque era un maniático de la perfección. Por eso escribió poco. Porque le dedicaba a cada cuento esporádicamente mucho tiempo. También se habla de que él era un gran lector, también eso. Mira, del grupo del Metro, ¿sí? Mario debía ser el más leído de todos. El mejor lector. Tenía una ventaja sobre nosotros, y es que cuando vivía en la estancia, sabés que en una estancia se trabaja poco. Hay que hacer las cosas justas, pero queda mucho tiempo libre, ¿no? Sí. Nadie trabaja muchas horas por día si estás dirigiendo una estancia. Y él tenía mucho tiempo libre, y ese tiempo se leía y leía y leía. Y era un tipo muy enterado y muy leído, Mario.
y aparte tenía como una reacción al nativismo, ¿no? A que no lo trataran de enganchar con toda esa corriente que en ese momento era todavía poderosa en Uruguay, ¿no? Yo le dije una vez una cosa que le gustó muchísimo, yo quedé encantado también de habérsela dicho. Le dije, vos no manejás gauchos, vos manejás metagauchos, ¿no? Es decir, era como una especie de abstracción de gaucho lo que él tenía, ¿no? Los gauchos de verdad no entraban en su literatura, entraba una cosa abstracta que tenía un perfume a gaucho, ¿no? Entonces yo decía, son metagauchos, y es verdad, es decir, él no hace literatura gauchesca, que es tan ridícula. La literatura gauchesca parte de la base de que lo raro, lo que es folclórico, la costumbre, esas cosas tienen un gran valor. Eso no tiene ningún valor, ¿no? Eso es como mostrar los bichos raros en el zoológico, decir, mire lo que es la comadreja, su marsupial, fíjese la bolsa que tiene, pero eso no tiene nada que ver con el arte, ¿no? Él planteaba una y otra vez también de que el tema de que ahí había como un monstruo bifronte, porque por un lado estaban lo que es el mundo el mundo rural, el mundo del campo, ¿no? Y obviamente hace 50 años era mucho más menos civilizado que ahora, y por otro lado hombres de letras que querían recrearlo sin haber vivido en él. Claro, o viéndolo claro. de lejos. Él es muy auténtico en la verdad de lo que cuenta, ¿no? En la proximidad que tiene eso con la realidad. Pero lo que cuenta y cómo lo cuenta es un tipo que está muy lejos de la cosa folclórica, ¿no? Y para vos, ¿cuáles los mejores cuentos, los cuentos que te gustan más, ¿no? Los mejores que te llegaron más? Sí, a mí pienso que el cuento que más me ha tocado de Mario es un cuento con un pozo, ¿no? Que es un cuento terrible. Me parece un cuento de... Él tenía un sentido del humor medio rústico. Y a él le causaba mucha gracia hacer estas cosas y después las escribía muy bien, pero no dejaban de ser chuscadas. En cambio, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Él podía escribir un chiste, podía escribir una cosa porque le causaba gracia, y lo que le causaba gracia siempre una cosa medio, que te puedo decir, rústica. No era un refinado, no era un primaria, cuando está bordando te hace una ironía lejana que se capta y uno sonríe. No, es unas cosas medias paisanas, medio a la bruta, ¿no? Y a mí me divertía mucho. Yo se lo decía y creo que en el fondo a él no le gustaba. Pero lo que escribe es siempre bueno y es muy bueno. Pero cuando hace humor es un poco de mano grosa. Y en cambio, cuando hace las cosas trascendentes, cuando las cosas están jugadas a la vida o la muerte, cuando están jugadas a las cosas serias del sentimiento y de la moral, hace cosas extraordinarias. El cuento del milico raso que detiene a un bandolero y viene el comisario y lo trata mal y le pega, una cosa así, y dice, no, perdón, este es mi detenido, este no lo puede tocar. Ese es un cuento que está hecho de una maravilla, y es un cuento que está hecho en la médula de la gente, ¿no? Es un cuento extraordinario. El cuento con un poco eso es más trascendente. Claro, más fuerte. Pero también te quiero decir, cuando se pone serio, Marco, y cuando se pone fino, es un artista extraordinario. Creo que es el mejor de todos los... Nadie narró en el 45 como lo hizo Mario. Como narrador, como cuentista. Sí, como cuentista. ¿Y qué relación tenía con Onetti, por ejemplo, o con Paco Espínola? Onetti lo consideraba... Mira, con Onetti todos teníamos una relación de admiración, porque fue uno de los que nos enseñó, parece mentira, lo que es la ética de escribir, ¿no? Las cosas que rigen la vida de alguien que se dedique a eso. Y nosotros por ese lado le teníamos un gran respeto y una gran admiración a Onetti, cuya vida generalmente se ve como una vida de un hombre al margen de todo eso, un hombre con una vida nocturna, un hombre
terrible, un borracho, y era todo lo contrario, ¿no? Era un tipo delicado y muy riguroso. Por algo escribía tan bien como escribía. Y en esas cosas Mario tenía una relación importante sobre todo con Onetti. Paco era un tipo fantástico, pero Paco no te daba lugar a mucho porque él se adueñaba de la reunión y del centro. Bergamín decía que había estado en el café, en la barra de Unamuno y en la barra de Valle Inclán, y que nunca había visto una cosa como hasta que vio a Paco no había sabido lo que era estar en la rueda de un café. Y entonces, digamos, de testimonios así de literarios que les han dicho me gusta este cuento no, a Arregui tampoco te lo contaba, digamos, Mirá, porque eso también era una especie de legitimación, ¿no? Sí, que Onetti te dijera esto está bien, esto está más o menos. Nosotros jamás, ninguno de nosotros le leyó nunca nada. Ajá. ¿No? Como Onetti jamás no leyó nunca nada a nosotros. Entre Mario y nosotros algunas cosas leímos, a veces con resultados terribles, porque le leías a Mario una cosa que te parecía buena y después que terminaba y se entraba en calor, él tenía una frase, un ritornelo que era así demoledor. Decía algo así, pero en el fondo, ¿para qué? Decime, ¿para qué escribiste esto? Eso es muy difícil de explicar. Sí, muy duro, muy fuerte, es una pregunta muy fuerte. Muy difícil de explicar. Aparte está el tema está ético. No, pero además es la reacción más terrible, porque eso no precisa decirte no encontré nada. Claro. No, ¿para qué lo hiciste? Me pasó alguna vez eso con Mario, y yo lo apreciaba mucho, ese tipo de cosas, me gustaba mucho. Bueno, muy bien, Carlos Malsi, te agradezco que participes acá y que de alguna forma abras esta semana dedicada a Mario Arregui aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, tendremos después a Pablo Roca, a Oscar Brando, estaremos con la hija, con Vanina Arregui, durante toda la semana. Hoy vamos a escuchar al propio Mario Arregui en una charla que dio por el Centro de Estudiantes de Derecho, unos 12 minutos hablando de sus cuentos, lo escuché hoy, está muy interesante. Te agradezco por estar aquí. Bacanudo, querido, ha sido un gusto. Desde o amanhecer até quando eu me deito, eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança, a gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa
hoje eu penso em você, desde o amanhecer e até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Dirección Nacional de Bomberos recomienda: antes de salir de su hogar para disfrutar de sus vacaciones, desconecte todos los artefactos eléctricos. Cierre la llave de paso del gas, controle caño de escape, sistema eléctrico, refrigeración, neumáticos y posibles pérdidas de combustible en su vehículo. Es un aporte a su seguridad de la Radiodifusión Nacional del Sodre. Horarios de verano en el Auditorio Adela Reta. La dirección del Auditorio Nacional Adela Reta informa que el horario de verano de atención al público y boletería será de lunes a sábado de 15 a 20:30. Las visitas guiadas serán los miércoles y sábado entre 15:30 y 18:30. La diáspora uruguaya y sus historias. El contacto diario con los compatriotas fuera de fronteras. Los que se fueron. Los que están. Los que volvieron. Los que se irán. Políticas, experiencias y realidades de la migración uruguaya. Te escribo esta carta desde Isla de Flores, que es como decir un poco del Uruguay. De lunes a viernes a la hora 19, Alejandro Gabard conduce Departamento 20. Somos Radio Uruguay. 1050 AM. Todas las voces. Allá y acá. Sonando van las guitarras con los tambores, y yo te sigo buscando y vos no estás. Ideas inopinadas, cultura explícita, textos abruptos, tormenta de cerebros. Un programa de rigurosa inactualidad. Conducido por Carlos Regermán, el sábado a las 9 de la mañana. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Hubo una época que en Uruguay, en los centros de estudiantes de la universidad, ya sea de Facultad de Derecho, de Notariado o de Ciencias Económicas, bueno, invitaban a los escritores para que leyeran y para que les dijeran de qué se trataban sus libros, de qué se trataba su escritura. Este es el caso de esta grabación que nos llega del Museo de la Palabra del Sodre y que escuchamos a Mario Arregui hablando frente, esto es, pienso yo que está a fines de los 60, no tengo el año específico, está hablando frente a estudiantes de Facultad de Derecho, estudiantes universitarios, para hablar de sus cuentos. La Comisión de Cultura de los Centros de Estudiantes de Derecho, Ciencias Económicas y Notariado me ha hecho el honor de invitarme a intervenir en el ciclo de charlas a cargo de narradores. Debo leer y comentar algunas páginas mías.
El año pasado el Galpón me invitó para un acto semejante. Leí 2 cuentos, pero no los comenté. Preferí prologarlos con unas generalidades un poco vagas a propósito de literatura. La verdad es que el comentario en público de lo que uno hace o pretende hacer me produce una ligera molestia. Creo, por otra parte, que esa es la tarea de los críticos. Hoy me decido a hablar un poco más de mí, de mi obra y de alguna de mis ideas sobre ella, pero lo haré también en general y apuntando más a la literatura que a lo que a mí personalmente me ha sido dado lograr. Y tal vez repita alguna de las cosas menos vagas que dije en el Galpón. Y desde ya prometo que voy a ser breve, que con todo, incluyendo la lectura de cuentos, les robaré menos de 1 hora. Mi obra es escasa, escribo poco y exclusivamente cuentos. Si algo soy cuentista. He publicado 2 pequeños libros, Noche de San Juan en 1956 y Hombres y Caballos en el 60. Tengo a medio hacer un tercer libro que se llamará probablemente La sed y el agua. Pero antes que cuentista, antes que escritor, soy un hombre que cree en el hombre y que tiene una especial devoción por la literatura como herramienta de indagación y afirmación de lo humano. En el prólogo de mi primer libro escribí: creo con Pope que el estudio que verdaderamente corresponde al hombre es el hombre. Creo asimismo que la literatura, a cuyo servicio me esfuerzo en ponerme con humildad, es la disciplina más enredada al alma y, por tanto, la que mejor acomete tal estudio. Pero no creo que sea este el momento de razonar estas creencias. Veremos si ahora, que podría ser el momento, soy capaz de razonarla siquiera un poco. Los famosos versos de Pope dicen: conócete a ti mismo, no pretendas averiguar a Dios, el estudio propio de los hombres es el hombre. Si yo los he invocado para tratar de situar, ya que no de definir, a la literatura, es porque ella, a mi modo de ver, apunta a una indagación del alma humana. Pero a una indagación artística es necesario agregar enseguida, porque hay otras formas de indagar que nadie confunde con la literatura, precisamente porque no pueden llevar el adjetivo artísticas. Al ser un arte, la literatura sería una indagación que no solo proporciona datos o informes, sería, como todo arte, un antidestino, es decir, algo llamado a modificar, por ahondamiento en la condición humana o por ampliación del humano horizonte, la relación del hombre consigo mismo. Y sería, para decirlo de otro modo, una contestación artística casi directa, o un coro de fragmentos de contestaciones a la gran pregunta: ¿de qué está hecho el hombre? Todo esto, claro está, desde el punto de vista del consumidor de literatura, que es el punto de vista que realmente importa. Pero podemos también preguntarnos cuál sería el punto de vista del creador. Me parece absurdo hablar de arte por el arte, de belleza con platónica e indescifrable mayúscula, de arte para uno mismo, etc. El punto de vista del creador no puede ser otro que la satisfacción de las necesidades del consumidor, pero con la chance espléndida, magnífica, casi heroica, de provocar, si es capaz, la propia necesidad que va a satisfacer. Por eso un creador debe ponerse con humildad al servicio de la literatura, y por eso mismo un creador puesto con humildad al servicio de la literatura puede llegar a ocupar el puesto, no humilde, por cierto, de servidor de sus hermanos. En los últimos tiempos es posible detectar un interés creciente por la literatura nacional de hoy en día. Creo que este fenómeno no se debe a que los escritores de la última hornada seamos mejores que los de las generaciones precedentes, sino al estado del país y a la hora de América que vivimos. El país está en crisis y duele a todos. Y la minoría que lee busca en los escritores datos o claves para apresar la sintomatología de la enfermedad.
A los escritores se nos está pidiendo algo que, la verdad, me parece que todavía no hemos sabido dar. Un poco hacemos, pero mucho más debemos hacer, aún sabiendo que nuestra influencia es pequeña. La crisis del país no es solo económica, sino también de condición y aún de destino. Un hecho resuena a lo largo de América, la Revolución Cubana, que no por casualidad apasiona tanto. Aquí, nosotros vemos descomponerse a los partidos tradicionales que, como en el cuento de Poe, son cadáveres hipnotizados, preservados de caer en pedazos por la famosa ley de lemas. Y nos hacemos preguntas, y soñamos con aglutinaciones de fuerzas de izquierda, pero aún no tenemos el rostro del país real y sabemos poco de los hombres con quienes debemos contar. Hay un país que está relegado más allá de las ciudades o del centro de las ciudades, de la gente que lee libros, que sabe quién fue Carlos Marx. Pequeños pedazos de él apuntan a algunos escritores. Quien más hizo en ese sentido ya ha muerto y se llamó Enrique Amorín, un hombre probo que se negó a las facilidades de la literatura nativista y que no condescendió a sumar su voz a la mitología del gaucho, y un militante político que no entorpeció su literatura con consignas políticas. Hoy, en esta década del 60, que tan preñada de acontecimientos fundamentales podemos entrever, la tarea de los escritores sigue siendo escribir lo mejor que sepan, pero, conjuntamente, sin olvidar que el país ya no es el de antes, y que tal vez haya llegado la hora de enterrar para siempre el criollismo pintoresco, el gaucho arquetípico, la nostalgia fácil por lo humilde y lindo, la confusión entre la desgracia en sí y las desgracias provocadas por la injusticia social. Hay que evitar, sobre todo, caer en una justificación estética de los males del mundo, cosa muy frecuente y muy útil al pensamiento de derecha. Los dioses tejen las desventuras de los hombres para que los poetas tengan algo que cantar, dice Homero en algún lugar de sus vastos poemas. Puede ser que haya tenido y que siga teniendo razón, pero es evidente que si los hombres hacemos a los hombres menos infortunados, los poetas seguirán teniendo cosas que cantar y, sobre todo, tendrán más hombres para escuchar sus cantos, porque los desventurados no son precisamente los que se detienen a escuchar a los poetas. Aquellos que nos situamos a la izquierda sabemos que somos los herederos del humanismo. Sabemos que todavía no ha comenzado la verdadera historia de la humanidad y que, cuando comienza y siga, el arte, la literatura, nos hablará con mejores voces de nuestra alma y que muchísimos hombres, millones de hombres que hoy están aplastados y postergados, podrán participar también en la persecución de la siempre perseguida sombra del hombre. De este saber o de estos saberes, cada uno puede extraer y asumir el compromiso de que sea capaz. Quizá todo arte sea comprometido, pero hay formas y grados de compromiso y suele haber ceguera voluntaria y cobardía. Si un escritor, por incapacidad, como es mi caso, no puede trasvasar artísticamente su real posición en la lucha, debe, por lo menos, cuidar de no hacer concesiones a aquellos para quienes América debe seguir siendo un continente sometido al imperialismo y a las oligarquías nacionales. Y debe esforzarse por vencer la incapacidad y alistar su arte y al mismo tiempo asumir como hombre todo compromiso. He dicho que si algo soy cuentista. En el ya citado prólogo de mi primer libro escribí: estimo al cuento un género importante, hermoso, difícil. Rigores excelentes lo condicionan y lo comandan y posee mayor temperatura artística, digámoslo así, que el relato o la novela. El buen cuento, a mi entender, es aquel que en alguna medida impresiona como ejemplo, en el antiguo sentido de ensemplo, y apunta menos a la peripecia que a la condición del hombre y a las máscaras de su destino, y que consigue tener una suerte de compresión explosiva, y que no consiente grietas para lo gratuito y lo azaroso en la mecánica de las situaciones, y que toma a los personajes en esos lapsos en que el hondo, inabdicable sabor de nuestra biografía,
tanto de la pasada como de la virtualmente futura, acude a nosotros, y que se cierra como si rebotara sobre su frase final. Hablo, claro está, de lo que admiro en los maestros y señalo a mi ambición, no de lo que me es dado realizar. Cuando publiqué Hombres y Caballos, José Pedro Díaz me dedicó en marcha una nota crítica. Cita el fragmento de prólogo que acabo de leer y agrega que los cuentos de mi segundo libro cumplen esos propósitos. Es posible que a esta altura sepa yo muy bien cómo se construye un cuento, pero los cuentos bien hechos pueden impresionar como buenos sin ser realmente buenos. Con toda modestia, con toda sinceridad, afirmo que creo que mis cuentos son todavía pobres. Las formas del envase, por decirlo así, están logradas, pero los contenidos no alcanzan. Algo de esto vio bien José Pedro Díaz cuando, al final de su nota, dice que el libro deja con sed y que se desearía que yo ampliara la atmósfera y me dejara arrastrar por mayores compromisos y hasta por un mayor abandono en el ademán de narrar. En eso estoy. Uno no puede dar más de lo que es y debe resignarse a su medida, pero no debe resignarse al fracaso de quedar por debajo de sus posibilidades. Este era Mario Arregui hablando ante unos estudiantes universitarios en la década del 60, una grabación que nos llegó por vía del Museo de la Palabra del Sodre, que mucho agradecemos. Mario Arregui, no lo dije, pero él utiliza el adjetivo sagrado muy pocas veces y sobre todo para el tema de la memoria. Él dice que el impulso de la memoria es sagrado cuando te vienen ganas de contar algo. En su caso lo pone como preámbulos a algunos de sus cuentos, diciendo que tengo que contar esto porque vino y permaneció en la memoria ese impulso sagrado. Y después también menciona ese adjetivo sagrado para el tema de narrar, de lo que es contar, lo que es de alguna forma mantener vivo aquello que se está yendo, que se está que nos está dejando. Por eso el planteo y que es muy falquiano, muy de Liber Falco, de hablar de sus amigos muertos. En un momento de Liber Falco, simplemente quiero decir, en este testimonio, en este libro, Liber Falco por Mario Arregui, Liber Falco le plantea a Arregui que hay que hablar de los amigos muertos y dice, en un momento Liber Falco nos cortaba la conversación en un boliche y decía: me acuerdo de una vez, colocaba en una pausa de la conversación, en que Luisito Cuesta estaba sentado ahí, en esa silla en que estás vos, y no habló en toda la tarde, pero estaba muy bien y muy contento. Y luego Falco sonreía dulce y tristemente. O sea, solamente planteaba que eso había ocurrido y que era bueno hablar de Luisito Cuesta en ese momento, que era un compañero ya fallecido de esa barra, en la cual estaba Liber Falco, estaba Pedro Picato y Mario Arregui, que escribió este librito, pero es un librazo, Liber Falco por Arregui, que salió editado por Irrupciones. También salió en la colección de clásicos uruguayos Mario Arregui, un cuento con un pozo y otros escritos, una selección de Oscar Brando. A Oscar Brando lo vamos a tener el jueves para conversar por qué seleccionó